y amén. Muy bien, gloria al Señor. Ahora sí me voy a sentar y aquí están mis compañeros de conversación y ustedes ahí, que yo no sé cómo están activados, pero que espero que tengamos un buen tiempo de conversación. Por lo menos tenemos unos 40 minutos de conversación. Vamos a verlo en la palabra del Señor, todo esto que hemos hablado. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Comenzamos, hermanos Freddy. ¿Quieres comentar algo de lo que se escuchó? Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Dios les guarde una vez más. Amén. Y de alguna manera sencilla, siempre los sellos ha como cautivado no solamente a los creyentes de este mensaje, sino quizás a todo lector de la Biblia. ¿Qué será eso que está en los sellos? Porque vemos realmente que hay como demasiados símbolos, demasiados detalles allí que hay que tomar en cuenta. Pero si nosotros lo pudiéramos ver de una manera sencilla y nos recordáramos qué fue lo que pasó allá en el jardín del Edén, cuando Adán perdió todo el derecho al haber permitido que ocurriera la caída. Era plan de Dios ciertamente que hubiese ocurrido esa caída, pero nada más remitirnos a ese momento cuando él perdió ese libro que tenía en su poder. Dios le había dado a él la posibilidad de tener ese libro y de sojuzgar la tierra y de poseer esa vida eterna. Entonces me refiero allí porque cuando ese libro allí fue perdido, el libro de la eternidad, el libro de la vida eterna regresó a Dios. Y Dios ahí mismo se encargó de cerrar todos los nombres que aún Dios le iba a dar a Adán de todos los hijos de Dios. Porque tenemos que recordar que todos los hijos de Dios íbamos a venir a través de la palabra. Y iba a ser a través de Adán, de esa manera, siendo hablados. Entonces, cuando Dios ve que ocurre esa caída, Él de una vez se reserva todo el derecho y no permite que ninguna persona, nadie pendiente, nadie que estuviera allí presente, ninguna bestia, nada que estuviera en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, absolutamente nadie tuviera acceso a ese libro. Y por eso Dios lo toma, se lo lleva, ¿verdad? Y tanto así que coloca seres vivientes allí en el jardín de Edén para proteger esa revelación. Entonces, viendo esa parte y nos damos cuenta lo glorioso que el Señor tiene a través de todas las edades, a través de todas las dispensaciones de los tiempos, a través de toda la Biblia, Él se lo guardó. Por allá a Daniel le dijo, séllalo. Daniel tuvo como un pequeño acceso, una mirada también así como la tuvo Juan acá, pero Dios le dice, séllalo, déjalo, no lo veas todavía. A Juan lo lleva ya la visión de Patmos y le dice, séllalo otra vez. Juan tiene acceso, Juan está allí, lo vemos en Apocalipsis 5, desesperado, llorando, clamando, porque él veía que no había nadie digno para abrir ese libro. Cuán importante era para Dios y para todo ser viviente que iba a ser redimido el tener acceso a mirar la revelación que estaba escondida en ese libro. Pero de una manera sencilla, ese misterio que ha cautivado a tanta gente y que aún gente dentro del mensaje piensa que no se han abierto, que eso no se ha revelado, que tiene que venir otro. Pero tan sencillo como es reconocer que lo que estaban en esos sellos eran nada más los nombres de los creyentes novias. Eran solamente, ese libro tenía que ser abierto para revelar el nombre de todos aquellos que Dios tenía que llamar. Y fíjese que Dios a Juan allá en Apocalipsis 5 le dice, en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 le dice, séllalo, tampoco lo dejes. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el tiempo de Juan podían ser revelados esos nombres. Esos nombres tenían que ser revelados hoy, en el tiempo del fin, en el momento en que justamente la novia del Señor Jesucristo se está manifestando sobre la tierra. Ellos iban a ser los redimidos, los que iban a atender a ese llamado. Ellos eran los que allí, como se decía el día viernes, Juan estaba representando a la novia, la única que tenía acceso a poder conocer la verdad que estaba escondida en ese libro. Entonces tenemos que ver este libro de los sellos, como que sí, se han revelado muchos misterios. Por ejemplo,
Uno de ellos, el jinete del anticristo que estaba cabalgando en esos 4 caballos. Pero lo más importante para nosotros, los hijos de Dios, que estamos esperando esa culminación del rapto, es que Dios envió un profeta, el cual recibió de la mano directamente de Dios. En Apocalipsis 10, recibe de la mano directa la potestad, la autoridad de parte del ángel fuerte para abrir ese libro. Y cuando abrió ese libro, lo que está es llamando a creyentes. Repito esto, ni siquiera se los reveló a las primeras edades, a la Éfeso, a ninguna de ellas, a la edad de los pentecostales, ni siquiera a ellos. Era para un pueblo especial, era para un pueblo que estaba parado, que está aún parado hoy sobre la tierra en este momento. Correcto, del fin. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, bueno, el misterio de los 7 sellos. No, bueno, el misterio de los 7 sellos está allí. Tenemos que saber, que reconocer que ya han sido abiertos, porque para eso Dios envió un profeta. Pero lo más importante en la vida del creyente y en el corazón de cada uno es que nosotros reconozcamos si estamos metidos allí. Es que nosotros sepamos si de verdad nuestro nombre fue sellado. ¿Cuándo fue sellado? No en esta edad, no en la edad ni siquiera en la edad de Éfeso, no en el tiempo del Señor Jesucristo, no. Nuestro nombre fue sellado en el momento que Adán perdió el derecho a la vida eterna. Entonces, allí, al usted verse inmerso en ese libro, usted podrá identificar verdaderamente Dios tenía algo glorioso con nosotros. Verdaderamente Dios me escogió para la edad más gloriosa, para el momento del fin. Dios escogió a creyentes águilas solamente para vivir en este momento en el que nosotros estamos. ¿Cuándo? Amén. Cuando el ángel fuerte dijo, se acabó, no hay más tiempo. Entonces, ¿para cuándo vamos a esperar nosotros escudriñar esos sellos? Escudriñar esos sellos es buscar nuestro nombre allí. Escudriñar Esos sellos es reconocer de verdad que Dios se nos reveló. Y se nos reveló de una manera sencilla. Amén. Solamente cuando dijo, hermano Marcos, y él dijo, presente, aquí estoy yo. Él allí, cuando ve que la revelación le va mostrando todos los misterios, no solo de los sellos, sino aún de toda la Biblia, entonces uno se da cuenta, ¿por qué Dios me muestra esto a mí? ¿Por qué me lo muestra? Porque sencillamente nosotros nos regocijábamos con Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué estábamos haciendo? Viendo los sellos. ¿Sabe qué también estábamos haciendo allá? Viéndonos hoy en día, escuchando esta palabra, viéndonos hoy en día nuestra posición en Cristo, nuestra escogencia y nuestra predestinación. El libro de los 7 sellos, el 7º sello, no es nada más que la revelación del nombre de nosotros o la vida de cada uno de nosotros. La vida con el Señor, la vida ya convertida, la Correcto. Vida antes de la fundación del mundo, haciéndose carne en este momento del fin. Dios les bendiga. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces esto es un tema de actualidad, hermano. ¿A algunos les parece que esto es demasiado, no sé, como, eso yo no lo entiendo, dicen, y se bloquean, se cierran? Usted no debe hacer eso. Usted debe abrir su corazón. No se trata de conocimiento, no se trata de que usted se llene la cabeza de conocimiento. Se trata de que usted entre en la expectativa de lo que Dios está haciendo ahora. Pero estas son verdades que se tienen que predicar, porque, óigame bien, este es el mensaje para la novia de este tiempo. Este no es un mensaje para las denominaciones ni para el mundo. Hay personas que no son cristianas, yo me los imagino, que pueden estar escuchando estas transmisiones y dicen, ¿quién va a entender eso? Eso me imagino que ni los viejitos en la iglesia van a entender eso. Para eso se necesita tener un estudio. No, mi hermanito, yo se lo decía desde el principio, esto no es por estudio, esto es por revelación de Dios. Esto es el Espíritu Santo salvando a los creyentes de esta hora. Lo hablamos por la gracia de Dios, porque nosotros tenemos ese llamado. Este servidor siente el llamado de parte de Dios y la comisión de predicar esto, de decirlo, enseñarlo. Yo sé
que es bastante, si la palabra cabe, tedioso o lento para entenderlo, o difícil para entenderlo en algunas vidas, pero este es el mensaje de la hora. Dentro del mensaje que Dios nos envió, este es el mensaje para este tiempo. Escúchelo bien, este es el mensaje de la novia. Este mensaje va dirigido a la novia de Jesucristo. Yo particularmente he sentido un llamado y una comisión en mi vida de que mi ministerio es predicarle a la novia. Yo le predico a la novia. Yo no tengo un mensaje. Yo reconozco que yo no tengo un mensaje evangelístico. Yo reconozco que hay hermanos entre nosotros que tienen un mensaje evangelístico. Se paran en un lugar, en cualquier esquina y predican un mensaje para llamar a las almas. Pero yo reconozco que mi comisión es para predicarle a los que han llegado, a los que ya están adentro. ¿Ve? Y que mi manera o mi ministerio es predicar el mensaje a la novia que se va en el rapto. Entienda, como yo lo he entendido, que cada quien tiene un mensaje, cada hombre tiene un llamado, cada quien tiene un llamado. Hay hermanos que el llamado de ellos es orar por los enfermos, reprender demonios, decirle a la gente y trabajar para que crean y hacer que crean, pongan la mano, reciban. Ese es un ministerio, ese es un oficio que Dios le da a algunos hombres. A mí me ha dado este oficio de fundamentar a los creyentes en la revelación de la palabra del Señor. Por eso usted siempre me escuchará a mí rondando en estos temas. Por supuesto, también me gusta hablar de la fe. También hablo de la fe. También hablo de la fe. También hablo del creyente cuando se entrega. Y me gusta mucho. A mí me gusta mucho fundamentar a los creyentes en el Espíritu Santo. Me gusta mucho que el creyente que llega no se quede con la emoción de cuando se entrega al Señor, sino que siga avanzando hasta que nazca de nuevo, hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque yo sé y he entendido en la revelación de la palabra, he entendido que cuando el creyente llega a ser sellado con el Espíritu Santo, está potencialmente listo y asegurado. Está asegurado en la palabra, está asegurado en Dios. Y el mismo Espíritu Santo que lo aseguró, va a seguir lidiando con él hasta llevarlo a donde lo va a llevar, según la predestinación que tenga. Si es de la novia, el Espíritu Santo lo llevará para que sea un águila volando. Lo llevará a esa altura. Si no es de la novia, el Espíritu Santo lo llevará a que vive una vida santificada. El Espíritu Santo es el que trabaja con los creyentes. Nosotros lo que somos es vasos, canales, para que Dios ponga la palabra que el Espíritu de Dios tomará y la dirigirá a cada corazón según la necesidad que tenga esta persona y según la predestinación que Dios tenga con esa persona. Básicamente eso es. Pero esto no es pan con mantequilla, ¿oyó? Esto no es, hermano, una comidita de predicación de iglesias nominales. Esto es carne sólida. Esto es comida de águila. Esto es palabra revelada. Esto es para los creyentes, águila volando. Ojalá usted que me está escuchando sea un águila y recibe esta palabra y el Espíritu Santo te revele que tú eres un águila y recibas esa fuerza y esa gracia y puedas volar por encima de toda prueba, de toda tentación, de toda pandemia y vuela por encima de este virus. Vuela por encima de este virus. Vuela por encima de las colas de la gasolina. Vuela por encima de eso. Vuela por encima de las colas para comprar comida.
vuela tranquilo. Vuela por encima de los políticos, de los gobiernos, que fulano, que se va, que no se va, que viene el otro. Vuele por encima de todo eso. Volemos a la vida eterna, volemos al rapto. Y no se detenga tanto en esas cosas. Que algunos están metidos en eso. Y si tú te metes demasiado en esto, estás demostrando que tú no eres un águila, tú que eres una cosa rastrera por ahí. Y resulta que estamos hablándole es a las águilas. Vamos, yo quisiera escuchar un amén allá. No puedo, pero que usted le diga amén a esto que estamos hablando. Bueno, aquí un amén de los poquitos que están aquí. Pero bueno, gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Hay que decirle amén a la palabra. Tenemos que decirle amén a la palabra. Y dale eso que siempre está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude a ser águilas volando. Entonces, esto que estamos hablando, hermano, que me tardé bastante tiempo, yo lo reconozco, hermano, pero es que, ¿cómo puede uno apagar un fuego que está encendido? Hermanos amados, básicamente ese tema de los sellos, como se decía, no es otra cosa sino la obra del Espíritu de Dios a través de las edades, desde que el Señor murió y resucitó y comenzó la edad de los apóstoles, luego vino la primera edad con Pablo, luego vino la edad con Ireneo, luego vino la otra con Colombo, luego la otra con Martín. En cada una de esas edades, en cada una de esas épocas, iba a estar el diablo trabajando para dañar la obra de Dios, para destruir al pueblo del Señor. Y cuando el Cordero abre el primer sello, lo que ve el Cordero, pónganmelo allí, lo primero que ve el Cordero es un jinete montando un caballo blanco, ¿ve? Y el que venía montando el caballo blanco, ¿verdad? No tenía era un arco sin flecha, pero le fue dada una corona y salió victorioso. Eso fue todo lo que Juan pudo ver cuando el Cordero abre el primer sello. Todo eso fueron símbolos que Juan no entendió. Juan lo que vio fue un caballo blanco, un candidato montado sobre el caballo blanco, tenía un arco sin flecha, le fue dado una corona y le fue dado poder para vencer. Y Juan se quedó así. ¿Qué será eso? No le fue revelado. Él no lo entendió. No era su tiempo. No era para él. Era para nosotros ahora. Tenía que venir la revelación. Tenía que venir este tiempo. Tenía Dios que enviar un profeta. Revelarle la palabra a través de este profeta. Y explicarnos y decirnos, hermano, ese jinete montando ese caballo blanco no era Jesucristo, como lo predican los amados hermanos denominacionales. Los hermanos denominacionales enseñan que ese es Jesucristo en el caballo blanco de la palabra, trayendo paz al mundo. Cuán errados están. No es ningún Jesucristo, es el diablo. Es el diablo haciéndose pasar por Jesucristo, engañando a la gente, haciéndose pasar por Dios. Comenzó en las primeras edades de la iglesia. ¿Sí o no? Esa es la revelación que queremos que usted entienda. Y queremos que usted entienda que así como el diablo comenzó engañosamente, todavía hoy el diablo sigue jineteando ese caballo blanco de engaño. Todavía lo sigue jineteando. Y todavía sigue engañando a la gente, haciéndose pasar por Dios. Para que la gente crea que, ay, sí, esto es de Dios. Ay, mire, a fulano está orando. Mire al Papa orando. Ay, ahí está Cristo. Cuidado, pues. ¿Se dan ustedes cuenta? Es la revelación lo que le da a usted autoridad sobre el diablo. Bueno, y ya yo no quiero descansar. Ayúdame, hermano Argenio. Bueno, Dios le bendiga. Ahí está el hermano Argenio que les va a decir algo bueno. Dios le bendiga, la verdad que me gustó mucho la predicación, estuvo muy, muy bien explicada. De verdad que, ¿verdad? Cada vez que uno viene a un culto, uno como que se le amplían más las cosas que Dios le ha dado a uno. Entonces, uno escuchando la palabra, ¿verdad?
ve el panorama como más amplio, y de verdad que me gustó mucho esa parte del animal, ¿verdad? Del ser viviente combatiendo a ese jinete, cambiando, ¿verdad? De caballo, que no es sino el mismo Satanás, ¿verdad? Cambiando, porque caballo es poder en la Biblia, y es cambiando de forma o cambiando de máscara, pues. Me acordé también de los 4 insectos de allá en Joel, Está relacionado que está con- relacionado, que es el Sí. mismo Satanás destruyendo el Sí. árbol novia, pero cambiando de forma, pues el mismo diablo. pues. Joel 2, ¿Ve? dice, Joel 2 lo dice lo que también. comió la oruga, lo voy a citar rapidito, usted va a seguir hablando. Joel 2, Y Joel 1, vamos a buscarlo, está en la Biblia, Joel 1, verso 4. ahí está, lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió de lo que del pulgón había quedado. Entonces, el profeta nos La enseña. oruga es el caballo blanco, la Exactamente. langosta es el caballo rojo, Correcto. el pulgón, el revoltón es el caballo negro. Negro. Y ahí hay El una- pulgón. El pulgón es el caballo negro y el revoltón es el caballo amarillo. Entonces, es el mismo Es diablo, el mismo diablo, el mismo espíritu en 4 etapas. queriendo destruir al pueblo de Dios. Porque ahí el profeta predica eso en el árbol novio. Ahí en Joel habla de esos insectos queriendo destruir el árbol de Dios. Correcto. Porque la obra de Dios y la iglesia de Dios y el pueblo de Dios están ahí figurados como un árbol. Correcto, Y sí luego mismo. vienen esos insectos a destruir el árbol. Entonces es una ilustración de lo que pasó en las edades. Así es. ¿Ve? El diablo quiso destruir a la iglesia, la obra de Dios en la tierra. ¿Ve? Que está figurada aquí como un árbol. Eso es lo mismo, ahí vemos el mismo Satanás, ¿verdad? Cambiando de máscara de acuerdo a su conveniencia, pues. Y bueno, vemos que verdaderamente se necesita la revelación por el Espíritu Santo para que las personas, ¿verdad?, puedan entender lo que son estos sellos. Y si así como hubo personas, ¿verdad?, en la primera edad, donde apareció primero ese espíritu de anticristo, porque apareció primero como un espíritu de anticristo, y Dios envió ese ser viviente, ¿verdad?, con cara de león para combatirlo, era porque realmente esa batalla iba a ser en personas. Entonces, así como ese espíritu de anticristo iba a tratar de engañar a las personas de la primera edad, Dios también envió ese ser viviente con cara de león, que no es más que el mismo Espíritu Santo, pero también en una forma de la palabra revelada para el momento, para darle la victoria a esos creyentes. Después también lo vemos, ¿verdad?, cuando el diablo entonces cambia de forma, se monta en un caballo rojo, saca su espada y comienza a matar físicamente a los cristianos porque simplemente no aceptaban esos credos o esos dogmas que le querían imponer la iglesia falsa en ese entonces, y entonces por eso es que eran matados, porque los cristianos se mantenían en la palabra, y Dios, sin embargo, no lo dejó solo, sino que le envió el mismo Espíritu Santo, pero obrando en otra manera, en otra manifestación, dándole fuerza, ¿verdad? Y así vemos, ¿verdad?, que en cada edad sale el espíritu del diablo y sale también el Espíritu Santo obrando, ayudando al creyente. Entonces llegamos a este tiempo final en donde sale, ¿verdad?, ese espíritu de anticristo dándole muerte espiritual a las personas. Sabemos que la palabra muerte es separación, se separa el espíritu del cuerpo, pero aquí la muerte es espiritual, y muerte espiritual es separación eterna de Dios, y ese es el objetivo de Satanás en este tiempo. Pero Dios no dejó desprovisto a sus hijos. Él no dejó sola a su novia. Él vino él mismo en la forma de ese águila volando, que es la palabra completa revelada para este tiempo. Entonces, si vemos que hubo gente, hubo personas que recibieron el Espíritu Santo en esas manifestaciones en cada época, yo también creo con todo mi corazón que también en este tiempo hay personas que van a recibir ese Espíritu Santo en la forma de ese águila volando, para resistir a ese poder demoníaco y obtener la victoria y obtener esa revelación completa de la palabra de Dios. Y de esta forma, ¿verdad?, Dios revelarle a su novia, porque recuerda que Dios dijo, lo dijo allá en Mateo 16, que Él iba a edificar
que iba a fundamentar a su iglesia sobre la revelación de quién es Jesucristo. Correcto. Y cuando Dios nos da esa revelación, ya entonces Satanás pierde el poder sobre la persona. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que en este tiempo también hay personas que van a aceptar esa palabra y que van a tener esa revelación porque van a recibir merced de profeta. Porque hubo un profeta que recibió toda esa revelación, la predicó un pueblo y va a haber un pueblo en este tiempo presente y está ese pueblo que va a recibir esa palabra. Porque vemos que los 7 sellos no es algo que está fuera de la Biblia. Los 7 sellos es algo que está dentro de la Biblia, pero que estaba oculto. Estaba allí como un misterio. Pero una vez que Dios, a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo, como ese águila volando, le da revelación al creyente, ya para el creyente deja de ser un misterio. Correcto. Y obtiene la revelación para prepararlo para el rapto. Ahora, ¿qué son esos 7 sellos? El profeta nos dijo que es el plan de la redención de la humanidad. Esos son los 7 sellos. El plan de Dios, de quién es Dios y de cómo Dios se hizo carne. Y ese plan de la redención, el cual estaba oculto durante todas las edades, como mencionó nuestro hermano, ¿verdad?, la escritura de Daniel, aún Daniel le dijo, séllalo, porque no era el tiempo, no era el momento de la revelación. Entonces vemos que llegó el momento donde Dios revela su plan. Y no solamente revela el plan de la redención, lo cual está incluido allí resurrección, está incluido dinámica, está incluido adopción, está incluido transformación, está incluido rapto, está incluido todas esas cosas que ya hemos hablado todos estos días. ¿Ve? La manifestación de los hijos de Dios está incluido en ese plan de redención y también está incluido la revelación que necesitamos cada uno de nosotros para podernos irnos en el rapto. Porque el profeta dijo que el rapto era una revelación. Entonces vemos allí, ¿verdad?, que Dios le agradó desde un principio ya en el monte Sinaí cuando Dios quiso hablarle cara a cara al pueblo y el pueblo se atemorizó y dijo, no, que hable más bien Dios con Moisés y que Moisés hable con nosotros. A Dios le agradó eso, dice la Biblia, que Dios le agradó esa parte, ¿verdad?, de que Dios le iba a hablar a un hombre y ese hombre le iba a hablar al pueblo. Y el profeta, cuando habla del mensajero de esta edad, él dice que ese mensajero, refiriéndose a él, está hablando en tercera persona, él dice que ese mensajero tenía 2 propósitos principales y uno de ellos era de restaurar la palabra de Dios, de llevarnos, ¿verdad?, la fe de los hijos de este tiempo a la fe de los apóstoles, nuestros padres. O sea, en pocas palabras, llevarnos a un nivel de creer como creyeron los apóstoles en un principio allá en Pentecostés, llevarnos a la palabra pura, sacarnos de esos dogmas, sacarnos de esas confusiones que hay en las religiones, porque ese caballo amarillo es la mezcla. Y el profeta habla que eso es mezcla de credos, de denominaciones que solo producen muerte, pues. Pero mientras que el ser viviente con cara de águila volando es también la concentración de esos otros 3 seres vivientes. Así que hoy en día también está concentrado el poder de Dios en los creyentes. El creyente hoy en día no solamente se le manifiesta el Espíritu Santo como cara de león, como cara de becerro o como cara de hombre, sino que también se manifiesta, se le manifiesta de esas tres formas. Por cuanto llegamos a la edad donde el diablo ha concentrado todo su poder en ese jinete o en ese caballo amarillo, Dios también ha concentrado su poder en ese ser viviente de cara de águila volando para nosotros poder vencer en este tiempo. Entonces, Dios, el profeta habla allí de que el mensajero de esta edad tenía ese propósito de restaurar la palabra, de llevarnos a la fe original, de volvernos a la Biblia, de salir de esos credos, de salir de Babilonia, de esa confusión y volvernos a la palabra de Dios, que es lo original a como creían en Pentecostés, tenían la palabra pura. Y ese era uno de los propósitos
que Dios, por el cual Dios levantó al profeta de esta edad, porque Dios siempre ha hecho las cosas a través de un profeta, como la escritura de Amós 3:7, que dice: no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y la segunda comisión principal, ¿verdad? Lo dice el profeta allí, que tenía ese mensajero de esta edad, era la revelación de los 7 sellos. Y una cosa que son 2 versículos que quiero leer acá, que verdad que para llevarlo a este tiempo, ¿verdad? Apocalipsis 5:1, vemos que el libro está a la derecha, ¿verdad? Del que está sentado en el trono, pero que está sellado. En el 5:1 está sellado. Y bueno, Juan llora mucho porque él sabe que si nadie abre ese libro, hasta él mismo estaba perdido. Pero vean el 6 y dice: y miré y vi que en medio del trono, fíjense de dónde sale esta persona, sale de en medio del trono. ¿Ve? El profeta dice, él sale de allá de la eternidad. ¿Es el mismo Dios? Es el mismo Dios. Es para que vea que este cordero sale de en medio del trono que vio allá Juan. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora, ¿por qué ese cordero está como inmolado? ¿Quién es ese cordero? Bueno, Juan, cuando vio que él iba a Jordán, él dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero era Cristo. Pero ¿por qué viene inmolado? Porque viene de pagar el precio, viene de la cruz del Calvario. Aquí, esta escritura que estamos leyendo, que viene el cordero como inmolado, ¿de dónde viene él? Viene de la cruz del Calvario, algo que ocurrió hace como 2000 años, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino, vean esto, y vino y tomó el libro, lo toma, ¿ve? Porque ya él pagó el precio, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, hace 2000 años él paga el precio, pero en Apocalipsis 10:1 vemos que él viene con ese libro en la mano, abierto. Y vean que ahora hay 2000 años de diferencia, porque aquí en esta escritura paga el precio en el Calvario, y 2000 años después, en Apocalipsis 10:1, en el año 1963, viene con ese mismo libro, pero abierto. ¿Ve? Y viene abierto, ¿por qué? Porque es la palabra completa revelada para este tiempo. Es para que los creyentes, hasta el más sencillo, va a conocer la revelación que necesita para que sus cuerpos puedan ser transformados. Amén. Entonces, ¿cuál es la preocupación entonces de que habrá personas que no lo van a entender? Es que eso está escrito, hay personas que no lo van a entender, pero hay un pueblo predestinado para entender lo que Dios necesita que ese creyente entienda. Amén. ¿Para qué? Para darle la victoria en este tiempo. Correcto. Y vemos que él viene con el libro abierto en Apocalipsis 10:1, 2000 años después, que estuvo cerrado allá en Apocalipsis 5, ¿ve? Cuando el Cordero lo toma. Por supuesto que estuvo cerrado desde la antigüedad, pero aquí vemos en Apocalipsis 5 que lo toma y lo abre, y en Apocalipsis 10:1 viene con el libro abierto. Ahora, llevándolo a este tiempo presente, esa escritura, Apocalipsis 10:1, es en este tiempo. Cuando ese ángel, fíjese, coloca un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, y aguas. En la Biblia nos habla de muchedumbre, de gente, y la tierra son los sistemas. Entonces no nos preocupemos, porque Dios tiene control de todo. Amén. Dios tiene control de todos esos sistemas. Amén. Dios tiene control absolutamente de todo en esta tierra. Y pone ese pie en la tierra y comienza a clamar, llamando ¿a qué? Lo que citó nuestro hermano, llamando nuestros nombres que ya estaban escritos en esos libros. Correcto. ¿Y cuándo los escribió? En Efesios 1 nos dice: antes de la fundación del mundo nos escogió en Él. Ya usted estaba escrito allí, solo que en este momento nos estamos dando cuenta, porque estamos atendiendo el llamado de esa voz que está rugiendo como león en Apocalipsis 10, llamando a sus escogidos que ya estaban escritos en ese libro. Entonces, ¿qué hace Dios? Comienza a llamarlo. ¿Y cómo lo llama? Así mismo
de una manera tan sencilla, escuchando la palabra Por y el el Espíritu Santo tomando esa palabra y revelándosela en el corazón. Amén. Los llama por el Espíritu Santo, y es lo que, y ahorita estaba recordando esto, que el hermano Branham dice que la evidencia de recibir el Espíritu Santo es recibir la palabra en el Amén. momento. Amén. Para el No momento. hablemos de edad ni nada, sino en el momento que nosotros Amén. estamos viviendo. Entonces, ¿quién nos está llamando? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo, a través de escuchar la palabra de A Dios. través de la palabra. Y quiero finalizar en este pensamiento, ¿verdad? Que Él viene con ese libro abierto, Apocalipsis 10:1, que es el mismo Dios de la gloria que abrió los sellos, porque quien abrió los sellos fue el Cordero. Recuerde que no había nadie digno. No había nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie digno. ¿Qué hizo Dios? Bueno, yo voy a vestirme de carne porque tenía que ser un hombre que redimiera la raza humana caída, porque la Biblia dice, cuando leí eso en una oportunidad yo sí me gocé, la Biblia dice que no redimió ni siquiera a los ángeles. O sea, los ángeles que pecaron en el cielo, que Satanás los engañó, que hoy en día son los demonios, Dios no los redimió. Pero ahora nosotros, seres humanos, en estos cuerpos pecaminosos, seres mortales, pecamos y vino ahora Dios y se hizo un cuerpo igual a nosotros. Amén. Entonces Él se hace un cuerpo, Él entonces viene y es Él toma ese libro porque Él fue el único que cumplió toda la ley, toda la palabra, fue el único que vivió en Aleluya. santidad, fue el único que jamás pecó, aunque fue tentado Sí, en claro. todo, y nacido de mujer, sujeto bajo la ley, como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué sucede? Entonces Él paga el precio, y eso es lo que lo va a hacer ser digno de abrir esos sellos, de abrir ese plan de la redención, de abrir ese libro para que su nombre y el suyo sea pronunciado por el mismo Cristo y seamos traídos a la palabra de Dios. No una denominación, no una iglesia, no un credo, no, Señor, sino al compañerismo de la palabra bajo la sangre de Eso, Cristo. amén. Entonces fíjese, ¿qué hace Dios al Cordero? Abre ese libro, comienza a llamar a sus hijos, y ¿qué hace Él? Le da ese libro abierto al ángel de Apocalipsis 17. Que el ángel de Apocalipsis 17 es un ángel terrenal mensajero, es un hombre. ¿Y cuál es ese? El mensajero de la séptima edad, Correcto. en la cual estamos viviendo hoy en día. Y por eso es que el profeta dice que ese mensajero tenía dos propósitos principales, y era Aquí la lo dice. restauración de la palabra Ajá. y lo que es la revelación de los siete Dice, Él sellos. convertirá los corazones de los hijos a los padres. Él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Serán estos misterios, verdades revelados divinamente, los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. ¿Ve? Lo que literalmente, o sea, este mensaje literalmente nos lleva a como creyeron en Pentecostés. Amén. Nos llevan a la palabra original. Qué tremendo. Literalmente, este mensaje, cuando usted lo recibe en su corazón, eso muestra que usted es un creyente águila de Dios. Aleluya. Entonces Dios, Apocalipsis 10:1, ese ángel fuerte, le entrega el libro abierto, o sea, la palabra revelada, porque lo demás fue restauración. La simiente de la serpiente era algo que se sabía, solo que a través de las edades, a través de los credos y a través de las denominaciones y a través de todo eso, el diablo en las edades del oscurantismo le ocultó la verdad y comenzó a colocar sus propias ideas y dogmas, y entonces Dios levanta a ese hombre para restaurarlo y decir, mira, eso no es así, no fue una manzana que se comió Eva, fue derramamiento de sangre. Entonces no es en título, no es Padre y el Espíritu Santo el bautismo, es en el nombre. Ya eso se sabía en un principio, entonces era la restauración, llevarnos al principio. Pero ¿qué era lo nuevo? ¿Qué era lo que no había sido revelado durante todas las edades, que ni Daniel lo vio, que ni siquiera Juan vio, solamente símbolo? Recuerda que el libro estaba escrito por dentro y por fuera. Yo puedo cerrar yo puedo ver este libro y aquí dice una exposición de las 7 edades de la iglesia. Aquí estoy viendo lo que está por fuera, pero ¿qué es lo que está por dentro? ¿Ve? Entonces Dios le dio ese libro abierto, que no es otra cosa más que la misma Biblia,
pero Amén. revelada a un profeta. Y ese profeta comenzó a predicarlo. Y lo predicó de una manera tan sencilla para que el más sencillo de los hijos de Dios pudiera entender. Y ese es el gran plan de Dios. Y hoy mismo, en el día de hoy, todavía ese mensaje sigue sonando en nuestros corazones hasta que el séptimo sello, que es la venida de Dios, que es la transformación de sus hijos, sea cumplido o desarrollado completamente en el pueblo de Dios. Qué claro, qué claro. Gloria al Señor. Bien, está muy claro. ¿Quieres decir algo? Sí, que vemos también acá en Apocalipsis 10 cómo Dios tiene que traer en este caso un ángel con características de águila, que ese fue el mensajero para la edad, un ángel águila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía que venir a reunir águilas, y esas águilas son los hijos de Dios. Entonces tenía que enviar a alguien con la condición de los hijos de Dios para poderlo hacer. Eso obviamente sabemos que lo hizo a través del mensaje que el Espíritu Santo ha revelado en esta edad. Pero es el tiempo de la reunión de las águilas alrededor de una carne fresca, no una carne de las edades pasadas. No, como decía usted, que el águila va y busca la carne fresca del animal y deja lo demás para que se lo coman las rapiñas. Eso fue lo que hizo el mensajero de esta edad. Agarró la carne fresca y la expuso, habló la palabra y nos las dejó a nosotros escrita en mensajes para que nosotros fuéramos y escudriñáramos y nos gozáramos comiendo ese alimento espiritual en su debido, fíjense ustedes, en alimento espiritual en su debido tiempo. Eso solamente lo pueden hacer las águilas. Lo demás, el que no, pero ¿qué significa ese símbolo de que es un caballo negro, que es un caballo? Esa cuestión es así, que ustedes están viendo en la esencia de la palabra, en cómo Dios les está revelando a través del Espíritu Santo de una manera muy sencilla las denominaciones. Le dejó el hueso, le dejó la carroña, le dejó la carne podrida, le dejó todas las cuestiones que no le iban a alimentar. Entonces ellos sí se siguen gozando en que no, fue una manzana, se siguen gozando en el bautismo trinitario, se siguen gozando con eso. Pero la novia de esta edad, que tiene una capacidad de percepción profética como águila, ella está entendiendo verdaderamente qué son ese poco de símbolos extraños que están allí en Apocalipsis 5, extraños que están en Apocalipsis 10. ¿Por qué? Porque Dios se ha ocultado en la sencillez, en la simplicidad, y ha hecho silencio para el mundo, para los sistemas, para las naciones, para las denominaciones, para todo el sistema eclesiástico, pero le ha abierto sus labios para hablar directamente en el corazón del creyente, haciendo que esa palabra se haga, esa carne fresca, ahora se haga carne fresca dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, haciendo que la palabra sea escrita en el corazón de nosotros para que nosotros representemos ahora a la verdad manifestada en cuerpos de carne. Por eso es que la novia de esta edad tiene una característica, una peculiaridad tan especial, hermano, que si nosotros logramos entender lo importante que es que somos para Dios, ay Dios mío, ya estuviéramos prácticamente despegándonos de esta tierra. Pero eso obviamente es un proceso, y Dios dentro de todo grupo se lo está dando es a pequeñitos. Allá el más sencillito, el que está allí humildemente recibiendo la palabra, ese que está atento y está allí esperando que mamá águila venga y ponga carne fresca en nuestros picos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar verdaderamente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Aquellos hijos de Dios manifestándose hoy en día en cuerpos de la novia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Carne fresca es cuando las verdades de la Biblia te son reveladas y usted las entiende y usted se goza. Es cuando usted recibe la palabra y no es una manera histórica por allá un Dios lejano. Es cuando esta palabra es tan gloriosa que le llena a usted el alma. Es cuando la palabra está viva, fresca, agradable, gloriosa. Eso es comer carne fresca, es comer palabra revelada por el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros somos águilas que nos alimentamos con carne fresca. Aquí tengo una pregunta que quiero que la mencionemos, y es un amado hermano que dice: tengo una interrogante. Escuché decir que los 24 ancianos
son 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y ahora mi pregunta es, ¿y Judas fue salvo? ¿Está sentado ahí en el trono, hermano Argen? ¿Judas? ¿Ah? Este hermano, mira lo que me dice. Él dice allí, por favor, ayúdenme, disculpen mi ignorancia. Pero él quiere, ¿no ve que eso a mí me agrada? Él quiere aprender y la Biblia dice que los hijos de Dios serán enseñados por el Señor de la gloria. Entonces, claro, yo también, pero bueno, Judas era uno de los 12. ¿Será que Judas está sentado ahí también? Pero el hermano Argenis muy bondadosamente nos va a explicar qué es lo que pasó con Judas. Bueno, ciertamente Judas tuvo parte en el ministerio, porque la Biblia lo dice. Judas Iscariote, porque Judas está Judas el que escribió. El Iscariote. Es bueno que también aclarar, ¿verdad?, de que hay una epístola que se llama Judas, y ese Judas no es Judas el Iscariote. Hay uno bueno, sí. ¿Ve? Porque yo también estuve leyendo la otra vez, viendo pues esos programas que hacen los teólogos, y algunos le adjudican ese libro a él, pues. Pero si él se mató ese mismo día, ¿cómo va a escribir un libro? Bueno, eso, bueno, lo cierto es que Judas Iscariote, ¿verdad?, es el hijo de perdición, dice la Biblia. Él estaba predestinado para perderse, aunque Dios también lo escogió entre los 12. Pero él le dijo, bueno, yo escogí a ustedes 12, pero uno de ustedes es diablo. O sea que Judas no era un hijo de Dios. El profeta dice que ese espíritu vino del infierno y se fue al infierno. Que ahí había 4 cruces, ¿verdad? Que estaba la cruz, el Señor, 2 ladrones de cada lado, y también estaba uno muriendo ahorcado en un árbol, ¿verdad? Pero que el Espíritu de Cristo vino en Pentecostés, y el Espíritu de Judas vino como el anticristo para hacerle guerra al Espíritu Santo. Entonces vemos que Judas, ¿verdad?, no formó parte de lo que es la salvación, de la bendición de Dios. Él no recibió el Espíritu Santo en Pentecostés como los demás. Judas se perdió. Y de hecho, el profeta dice que fue borrado del libro de la vida. Pero ¿qué sucede? Después los apóstoles, ¿verdad?, ellos oraron, ellos dijeron, bueno, mire, tenemos que buscar a alguien que sustituya a Judas para entonces completar los 12, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, como humanos, ellos allí, dice la Biblia que echaron suerte. Estaba Matías y estaba otra persona allí, no recuerdo su nombre, eso está en Hechos. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo, sí. Bueno, ahí está, Hechos capítulo 1, versículo 26. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces los apóstoles allí oraron y hicieron, vieron, ¿verdad?, que entre Matías, pero había otro, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo? José, ¿verdad? Estaba José, ahí estaba. Y señalando a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y ellos oraron y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y los discípulos escogieron a Matías como el sucesor de Judas. Pero resulta que después no vemos en la Biblia que se habla de Matías en ninguna parte. Entonces Dios, ¿verdad?, luego levanta a Pablo, al apóstol Pablo, y Dios vindica al apóstol Pablo como el sucesor de Judas. Pues Pablo llegó a ser el número 12 de los apóstoles. Y bueno, Pablo... ¿Escucharon eso? El apóstol Pablo es el que en verdad sustituye, correcto, a Judas. Así que cuando están esos 12 ahí sentados alrededor del trono, en vez de Judas, imaginen ustedes quién está. El apóstol Pablo. Esa es la revelación ahí. El apóstol Pablo realmente, en esta escritura, hermano Argenis, los discípulos echan suerte y escogen a un discípulo llamado Matías. La historia dice que él era un abogado. El versículo 25 de ese mismo Hechos capítulo 1 dice: para que ellos echaron suerte, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Ahí está la evidencia de por qué Judas no puede estar, porque él cayó por transgresión para irse a su propio lugar. Imagínense ustedes. Ahora, ¿cuál era ese propio lugar? El mismo lugar de donde venía.
sencillamente. Sí, fue donde... Fue a donde vino. Entonces hay una parte donde el hermano Branham relata que los discípulos, fíjese que dice, echaron suerte. Ellos no buscaron así la voluntad perfecta de Dios para ver cuál iba a ser ese apóstol. Entonces de alguna manera ellos, Matías fue elegido como en la voluntad permisiva de Dios. Tanto así que nosotros no vemos a Matías en ningún hecho de la Biblia. No aparece, no se nombra ahí en la escritura. Entonces, ¿qué sucede? Dios, que es el que llama a apóstoles, a profetas, a maestros, a pastores y a evangelistas, Él es el que llama, fue y se encontró más adelante en Hechos 9 con el apóstol Pablo. Directamente la columna de fuego bajó y encontró, Pablo, ven acá, te necesito te tengo elegido para que ocupes el ministerio que falta allí, ese puesto vacante como estaba allí. Y vemos que Pablo vino a ser alguien muy importante, sobre todo para los creyentes del Nuevo Testamento, porque es el que relata la mayor cantidad de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, ahí vemos que Judas no tuvo suerte en el ministerio porque fue escogido justamente para traicionar al Señor Jesucristo y para transgresión. Él vino a cumplir lo que estaba predestinado de él. Entonces, Judas no aparece entre esos 24 ancianos, no está allí en ese lugar. Ahora es el hermano Branham el que dice que Dios sustituyó a Judas por Pablo, que Pablo llegó a ser el número 12 apóstol. Pablo no estuvo con los apóstoles. Mientras los apóstoles andaban con el Señor Jesucristo, Pablo estaba bajo las enseñanzas de Gamaliel, un maestro hebreo. Pero fue años después que Pablo fue convertido y llegó a ser cristiano. Y pues Pablo en sus cartas dice que así como a los apóstoles les fue dado un ministerio para ir a los de la circuncisión, dice Pablo, a mí me fue dado ministerio para ir a los gentiles. Pablo llegó a ser llamado el apóstol de los gentiles o el apóstol misionero. Entonces, de esta manera, mi amado hermano, decimos o damos por respondida esta pregunta. Ojalá que el Señor pues pueda servir para sellar eso en los corazones. Muy bien, seguimos adelante. El tiempo ya lo tenemos cumplido, ya estamos en la recta final y aquí hay hermanos y hermanas que verdaderamente están conectados con la bendición del Señor. Desde Punto Fijo, gozándonos con la revelación de los sellos, dice María Crespo, dice hermano Argenis, ¿qué significa los primeros libros del Nuevo Testamento? ¿Qué significa los primeros libros del Nuevo Testamento? Dice María Crespo, esta es la hermana Crespo, muy amiga de nosotros, una niña como de 8 años. Los primeros libros del Nuevo Testamento son los evangelios, los 4 evangelios, que el hermano Branham dice que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los guardianes de la palabra. Así los nombra el hermano Branham, tomando como figura que las tribus, no recuerdo ahora, Judá y la otra, eran los que cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, la tribu de Judá estaba de un lado, la tribu de esta estaba del otro lado, y representan a los 4 apóstoles. Oiga, mis hermanos, cuando usted oiga esto, entienda que toda la Biblia está escrita en símbolos y que cada uno de estos representa algo. Entonces los 4 evangelios representan, el hermano Branham dice que en el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto se cuadraban de esa forma. La tribu de Judá siempre iba al frente, ¿verdad? Antes del pueblo de Israel, o en el centro iba el pueblo como tal, pero al frente de ese pueblo iba la tribu de Judá. Por aquí iba la tribu de Benjamín, por aquí iba la tribu de Isaacar y atrás. Y que eso representaba el resguardo del pueblo en el desierto. De la misma manera, dice el profeta, Dios estableció 4 evangelios
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que para resguardar la palabra. Aquí lo tiene mi hermano Argenio. Las tres tribus, aquí están las tribus resguardando al pueblo de Israel y a los sacerdotes que llevaban el arca en el desierto. O sea, que el pueblo de Israel, cuando andaba en el desierto, trasládese a ese tiempo por un momentico, y andaban alrededor de 2 millones de personas, era el pueblo de Israel en el desierto, pero allí al frente siempre iban los sacerdotes llevando el arca del testimonio, que era también llamado el arca del pacto, que eso era un cajón, Verbo y Gracia, como este púlpito que tenemos allí, a donde guardaban las tablas de la ley, guardaban el maná que no se corrompía o no se corrompió, guardaban la vara de almendro de la tribu de Leví, que reverdeció y dio flores y frutos en una sola noche. Todo esto lo llevaban los sacerdotes con unas varas, y el arca tenía unas argollas, y ahí llevaban, bueno, al frente iban los guardias armados, al frente de este pueblo. ¿Iba cuál aquí, hermano Argenio? Aquí está, mire. Dilo rápido, por lo porque menos salgamos, que tenemos otra pregunta. Sí, ahí. del lado sur, o vamos a colocar norte, estaba Efraín, que viene siendo el ser viviente de buey, que representa el Evangelio de Marco. El lado sur, Rubén, que representa el ser viviente con cara de hombre, que es el Evangelio de Lucas, porque Lucas lo representó a él como el Hijo del Hombre. Correcto. Del lado, no veo aquí, pero dice que es Judá, el lado este, Judá, que es el ser viviente de león, que es Mateo, porque Mateo lo presenta como un rey. Y de este lado, del lado norte, la tribu de Dan, como el del águila, y es el Evangelio de Juan. Todo eso es conocimiento, sí, pero es parte del mensaje, y si usted lo puede entender y hablarlo, es maravilloso, porque es una manera de entender cómo funcionaba el pueblo en el desierto y cómo hoy en día Dios ha resguardado. Eso lo dice el profeta y sí, tiene su lugar en la palabra, como hoy en día pues Dios resguarda la Biblia y puso esos guardianes. Amén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con el Evangelio de Jesucristo. Uno lo presenta como rey, otro lo presenta como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. Ve, resguardando a Jesucristo la palabra. Y no se contradice ninguno. Y ninguno se contradice. Entonces, damos por respondida esta pregunta. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué, si el Señor Jesucristo se identificó tanto con Israel, si Dios se identifica tanto con Israel, o sea, los judíos, ¿por qué escogió tan poquitos para salvarlos en la gran tribulación? Y escogió nada más 144,000, o sea, que escogió 12,000 de cada tribu. Este hermano considera que son muy poquitos. Ahora mismo, óigame bien, ahora mismo, contando a todos en Israel, deben ser como unos entre 10 y 12 millones de personas en Israel, quizás menos que hayan hoy en día, hoy, estamos hablando de hoy, allá en Israel, un promedio de 10 millones de personas hay en Israel. De esos 10 millones de personas, la profecía bíblica dice que Dios va a salvar solamente 144,000. Entonces mi hermano que hace la pregunta está preguntando, me parece que son tan poquitos. Si Dios dice en la Biblia que Él ama tanto al pueblo de Israel. Es un remanente. Entonces, ¿me puedes ayudar a responder esto, hermano Argenio? Sí, hermano. Gracias. Esos 144,000 es un remanente. Respondió por Argenio. Es un remanente, ese es un remanente que va a ser sacado allí en la gran tribulación. Pero recordemos todos los santos del Antiguo Testamento, esos también pertenecían al pueblo de Israel. Y es exacto, que están debajo del altar justamente. Y ellos fueron levantados y fue tanto así que cuando vino el mismo Señor Jesucristo, se los llevó a todos los santos del Antiguo Testamento
todos esos israelitas también Serán bastante. se los llevó en un rapto, cuando se llevó cautiva la cautividad. Entonces ahí ya Dios ama a Israel, el Señor Jesucristo amó a Israel, vino y murió por una buena porción del pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento. Pero ahora le queda un grupo, que son esos 144,000, que tienen una posición selecta, en el sentido de que, selecta me refiero, que Dios los escogió con un motivo específico para servirle a la novia del Señor Jesucristo durante el milenio. Por eso yo digo que estos 144,000 es solamente un remanente de todos los judíos que Dios, o de todo Israel que Dios escogió para darles vida eterna. Sí, pero también hay que tomar en cuenta de que desde el tiempo de Pentecostés han habido muchos judíos, ¿verdad? Que de hecho en Pentecostés, cuando los primeros que recibieron el Evangelio, los primeros que recibieron el Espíritu Santo, aun cuando la predicación de Pedro, cuando se entregaron como 3,000 personas, ahí también se entregaron muchos judíos y forman parte de la novia. Y a través de las edades, cualquier judío que creía pues, y aceptaba a Cristo era salvo, por supuesto. Y también hay que tomar en cuenta en el quinto sello las almas que están debajo del altar, que son almas que son judíos, dice el profeta, que murieron en el tiempo de Hitler, Mussolini, Stalin, que esos también son judíos que fueron salvos. ¿Ve? Entonces, verdaderamente no solamente son 144,000, son muchos, son millones, pero esos 144,000 es el remanente en gran tribulación. La palabra remanente significa los pocos que faltan por salvarse, que Dios viene salvándolos y los pocos que quedan van a ser 144,000 que van a estar en el tiempo final en Israel. Aunque haya millones de millones, pero hay elegidos que falta por salvar, contando todos los que viene salvando de los judíos, faltan 144,000 que son elegidos y fieles. Acuérdese, mi amado hermano, que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que no todo israelita, por ser israelita, será salvo. Porque él también dice que no todo Israel, ¿cómo es que dice? ¿Será salvo? No todo, por allá dice que todo Israel será salvo. Luego dice que es un remanente que va a ser salvo. Y yo, según mi entendimiento de la palabra y del mensaje, he entendido que en el tiempo de gran tribulación, toda la nación de Israel va a recibir el Evangelio. Todos como nación van a recibir el Evangelio. En otras palabras, ellos van a confesar que creen que Jesucristo es el Mesías, cosa que hoy ningún judío acepta. Sin embargo, hoy en día hay unos judíos mesiánicos que ya aceptan a Jesucristo como el Mesías, pero relativamente son muy pocos. Y ellos lo aceptan, correcto, como individuo, no como nación. Pero en la gran tribulación lo van a aceptar como nación. Toda la nación de Israel va a llorar y va a gemir reconociendo que Jesucristo es el Mesías. Lo leíamos en Zacarías 12, lo leíamos, ¿verdad? Cuando ellos dice que verán las heridas en sus manos y le preguntarán a él. Mire, ahí está Zacarías 13, versículo 6. Le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Los llama amigos porque esta es otra revelación. Los judíos siempre aparecen en la Biblia como amigos. Aunque son hijos de Dios, óigame, aunque son hijos de Dios, en la figura bíblica aparecen como amigos de Dios y no hijos. Porque la calificación de hijos se la tiene guardada Dios a los gentiles. Déjeme explicarle que los judíos, aunque son llamados amigos en la Biblia, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Sin embargo,
en la figura bíblica, o por qué Dios lo hace así, eso corresponde a la mente electiva de Dios. Para Dios, en el gran plan de redención, estipuló que los judíos aparezcan en el plan bíblico como amigos de Dios. Y de entre los gentiles los llamaría Dios hijos. Por eso la Biblia dice, llamé a hijo a gente quienes no buscaban por mí o no clamaban por mí. Hay una profecía, sí, que el pueblo que vivía en tinieblas recibió gran luz. La gente, los impíos, los gentiles en la Biblia, en la antigüedad, en el lenguaje hebreo antiguo, gentiles quería decir los perros. Porque los judíos en la antigüedad llamaban a todos los que no eran judíos perros. Esos son perros incircuncisos. ¿Sabe por qué los llamaban perros? Porque no eran circuncidados. Porque los judíos de la antigüedad consideraban que los hombres que no estaban circuncidados eran inmundos, eran infieles y eran perros. Gloria a Dios que estos perros, los perros que comíamos de las migajas que caían de la mesa de los judíos, Dios nos ha dado también vida eterna y hoy nos llama hijos. Por Jesucristo, todo por Jesucristo, gloria a su nombre. Ay, esto me provoca gritar. Él derribó las paredes de separación. Así lo dice Pablo, que el Señor Jesucristo derribó en Gálatas dice, y por eso es que hoy en día no hay griego, ni hay judío, ni hay circuncidado, ni circunciso, sino que Dios es Señor de todos y en todo. Gloria a Dios, qué revelación más grande, qué gloriosa es la palabra, cómo Dios nos ha dado vida eterna. Muy bien, entonces por aquí tenemos, amén, gloria al nombre del Señor. ¿Ven? ¿Quieren decir algo mientras yo busco aquí? Porque si no, entonces voy a leer aquí. Dios le bendiga por este precioso maná. El hermano Matías Ringer dice, porque él se llama Matías, y hace un rato estábamos hablando de que Matías no hizo nada. Matías lo eligieron los apóstoles. ¿Ah? ¿Eras qué, hermano Matías? Nada que ver contigo. Todo, cualquier parecido es pura coincidencia. Y él está diciendo, los hechos de Matías se están materializando aquí en Torro Costa, España. Amén, hermano Matías. Gloria a Dios que sí hay Matías buenos, hay Matías que le sirven al Señor, hay Matías buenos. Por eso uno aquí tiene que tener cuidado cuando habla y medir muy bien sus palabras. Pero Santiago dice que sin querer, sin querer, todos ofendemos en palabras. Es bueno aclarar de que en ningún momento hablamos de que Matías, el de la Biblia, se perdió o no era cristiano. Simplemente que no fue tomado en cuenta para ser el apóstol número 12, pero era un cristiano. En verdad no sustituyó a Judas. Era un cristiano, porque si no, no lo hubieran tomado en cuenta para eso, pues. ¿Ve? Ay, gloria a Dios, hermano Matías, este es un precioso hermano, un gran amigo, lo está diciendo en tono de juego, yo lo conozco. Gracias, hermano Matías, por estar allí, Dios te bendiga, tranquilo que tú, hermano Matías, gracias a Dios que tú eres un águila volando, Dios te bendiga, Matías, y a tus preciosas familias, Dios los cuide, amén. Saludos desde Punto Fijo, gozándonos con la revelación de los sellos, dice, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eliseo Ortega, amén, hermanos, gracias. Porque él fue el que hizo la pregunta de que Judas está sentado ahí en el trono con los demás. Él quiso averiguar eso. Y entonces dice, hermanos, gracias, ahora está muy claro. Muchísimas gracias. Está dando las gracias, hermano Argeni, porque la respuesta le satisfizo. Muy bueno, muy buena, gloria a Dios. Yo escuché a uno que dijo que Judas es salvo porque se arrepintió. Claro que no creo eso, yo sé que no, dice una hermana aquí. Él no tuvo arrepentimiento, fue remordimiento, pero arrepentimiento no. Qué triste, ¿verdad? Dios los bendiga, dice una pregunta, ¿cuál de los discípulos está en el trono que está en el cielo en el lugar del hijo de perdición?
Dice la hermana Magali Sequera. Bueno, ella hizo esa pregunta, pero ya. ¿Cuál es la respuesta? Dígaselo, por favor, hermano. Ya se dijo cuando Pablo sustituyó Pablo sustituyó a Matías, pues, Amén. realmente. Y qué raro que el hermano, bueno, el que está aquí, el hermano Indalecio, no nos hace una pregunta. ¿Ah? Pudiera hacer preguntas también, ¿verdad que sí? Porque él también está en el culto. Gloria a Dios. Pero bueno, aquí están estos haciendo preguntas. Aquí está una cita cortica del profeta en el mensaje en las edades de Sardis, para que veamos quién es ese Judas, para que cerremos ese capítulo. Judas, un diablo, perdió el ministerio del Espíritu Santo que le fue dado por Dios. Se mató y se fue a su propio lugar. Su nombre aún estaba en el libro de la vida, pero fue borrado. O sea que no tiene participación. Judas ya queda claro con esta cita, bueno, y muchas otras más que existen acá en las mismas edades de la iglesia, en otros mensajes del profeta, que Judas no estaba predestinado por Dios para estar allí en esa gloriosa y hermosa escena del capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Qué dice la pregunta? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, después del pecado de Adán y Eva, ¿de ahí en adelante tenemos una semejanza a los animales? Hermano Argenis, ¿me puedes ayudar? Ayúdame a responder eso. ¿Ah? Bueno, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó de una manera espiritual. Porque el mismo Señor dijo en Juan 3 que Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en la forma espiritual. Eso fue, bueno, tengo que darle la cita, ¿verdad? Porque veo que es una persona que quiere, sí, ¿verdad? Y es bueno que le dé la cita. Y aquí está una cita tremenda que responde el profeta, aquí o yo. Le voy a decir, pregunta y respuesta sobre Génesis. Le voy a decir los dos versículos y luego para que, por lo menos allá en Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí lo creó de una manera espiritual. Pero si usted ahora ve el capítulo 2 y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bueno, pero ¿cómo me dice que no había hombre cuando lo había creado en Génesis 1? Es porque para labrar la tierra no había. No, porque Dios lo sí había. Dios lo había hecho de una manera espiritual y un espíritu no puede labrar la tierra. Entonces, cuando dice que no había hombres, porque Dios lo había hecho de esa forma espiritual. Pero aquí, entonces, leemos el versículo 7 y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. Ve que no dice que lo creó. Hubo una creación y aquí es una formación. Entonces fíjense bien, la creación fue la parte espíritu, pero entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ve? Y sopló en su nariz aliento de vida, que fue el espíritu que le hizo en el principio, y fue el hombre un ser viviente. En dos platos, Dios hizo un espíritu, un hombre espiritual, luego toma tierra, ¿verdad?, de los elementos de la tierra, forma un cuerpo natural, un cuerpo físico, que ese cuerpo natural, este cuerpo físico, es el que es semejante al de los animales, este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue formado también de la misma tierra que fue formado los animales, ¿ve? Entonces, lo que fue creado, imagen de Dios, no es este cuerpo natural, es lo que está dentro de este cuerpo, que es la parte espiritual. Pero el cuerpo humano es hecho a semejanza de los animales. Yo le voy a decir aquí, antes de darle para que el hermano Freddy lea esta cita, que esto es una bomba. El cuerpo del hombre, el cuerpo de tierra de Adán, fue hecho a semejanza de un animal que ya estaba hecho. El cuerpo de serpiente fue creado primero que el cuerpo del hombre. Y el cuerpo de serpiente fue hecho
Era un cuerpo de animal, el cuerpo de serpiente. Era un cuerpo de un animal, es más, la Biblia le llama una bestia. Y ese cuerpo no tenía garra, no tenía patas, en vez de garra tenía manos. Óigalo, estoy hablando no de un cuerpo de un hombre, estoy hablando de un cuerpo de un animal llamado serpiente. Por eso le dije, esto es una bomba, prepárese. Y luego el cuerpo del hombre, de Adán, que fue creado, como usted lo está diciendo, primeramente ser espiritual, y luego Dios hace un cuerpo para que se mete ese hijo de Dios llamado Adán. Lo hace de la tierra y lo hace a semejanza de aquel animal que ya existía y que se miraba como un hombre. Serpiente se miraba como un hombre. Tenía pie, tenía mano, tenía oreja. Por supuesto, los mismos componentes de la tierra, el cuerpo de serpiente. Pero lo que quiero decir es eso. Prácticamente cuando Dios le hace el cuerpo a Adán, se lo hace igualito al otro. Tanto así que el profeta dice que la única diferencia entre el cuerpo de Adán, estamos hablando del cuerpo de tierra, de carne, tanto así que el hermano Branham dice que la única diferencia entre el cuerpo de Adán y el cuerpo de serpiente era que el de Adán tenía alma y el de serpiente no tenía alma. Esa era la única diferencia. Pero sí tenía el lugar para el alma. Ahora, hermano Freddy, lea la cita que usted está mirando ahí. Sí, primero quiero decir esto brevemente. Si nos vamos a Génesis 1:26, la Biblia dice, hagamos al hombre, el Señor Dios está hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice él allí. Pero cuando dice en el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, no dice a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios está diciendo primero, está anunciando que va a hacer al hombre a su imagen y semejanza, pero en el versículo 27 lo que aparece es la imagen nada más. Esa imagen no es más como es Dios. Recuerde que una imagen es el reflejo de algo. Entonces Dios está haciendo al hombre en forma espíritu tal cual como es Dios. Dios es espíritu. Entonces ahí estaba haciendo la imagen. Es en Génesis 2:7 donde él forma, no es una creación, sino que forma del polvo de la tierra a la semejanza de ese hombre. Obviamente sabemos también que en la forma espíritu nosotros tenemos una forma semejante a como somos hoy, pero perfeccionada, pues ya glorificada. Pero entonces la imagen de Dios es el ser espíritu y la semejanza de Dios es el hombre de carne aquí en la tierra. El hermano Branham dice en preguntas y respuestas sobre Génesis, en el párrafo 66, dice, él puso al hombre en el polvo de la tierra, al primer hombre, el cual fue Adán, y ese hombre fue hecho a la imagen. Este hombre que usted ve aquí, Adán de carne. Adán de carne, fue hecho a la imagen del animal. Estos cuerpos humanos están hechos a la imagen de los animales. Tenemos una mano como un mono, tenemos un pie como oso. Tome un osito y quítele la piel completamente y póngala a un lado de una pequeña niñita y mire si hay diferencia. Dice él, hermano, usted va a tener que mirar muy de cerca. Todo el diafragma, la hechura, es casi lo mismo. La manera que está hecho y la forma de él. Y todo es exactamente igual. Está hecho a la imagen de la vida animal. Porque fue hecho en el orden de un animal. Porque su deber era guiar al animal. Y dice... La corona de los animales. Y mira, el hombre. Y esto es lo más tremendo. Esto es lo más fuerte. Aquí se van a escandalizar algunos. Suéltelo. Y si usted quita el Espíritu Santo de un hombre, él llega a ser peor que un animal. Sí. Más bajo que el animal. Sí. Esto es una cosa dura de decir, pero usted toma a un hombre que no ha sido regenerado en su mente, sin el Espíritu Santo para dirigir sus pensamientos y cosas como esa. Niño, una niña. Él le arrebatará a una niña de los brazos de una madre, cosa que no hacen los animales. Y la violará por el solo placer bestial. Eso es verdad, dice. Usted increíble. Tome a una madre cerda o a una madre perra, nosotros le damos toda clase de nombre, pero sus actos están únicas. Ya esa parte no.
Es fuerte, es crudo. Esa parte ya Es crudo, eso es crudo. ya es otra cosa, pues. Ajá. Hermanos, una pregunta. ¿Serpiente era un gigante? Aquí está. Los hermanos se fueron por ese lado. Se olvidaron del cuarto sello, se olvidaron del séptimo sello. ¿Ve? Pero bueno, gloria a Dios. ¿Ah? Están en los sellos de serpiente. ¿Ah? Serpiente. ¿Era un gigante? No creo que era un gigante como los que han... La Biblia habla de gigantes y la Biblia habla... Y los científicos han descubierto fósiles de gigantes y comprobando que sí existieron. Serpiente a lo mejor no era como un gigante, sino después que la simiente de la serpiente o los descendientes de Caín se mezclaron con los hijos de Dios, en Génesis 6 dice que de allí salieron los gigantes. Así que esa es la explicación, ¿verdad? Hasta donde yo puedo entender la palabra. En la simiente de la serpiente, en ese mensaje, dice que era como un animal prehistórico, que era como de 3 metros de alto, dice el hermano Branham. Y note usted que la palabra serpiente no quiere decir culebra, quiere decir ser, que significa un ente, un ser creado. Pien, que significa pensante. Mira, ahí hay 3 significados. Ser, pien de pensante y ten de caminante. Serpiente. Ser pensante y caminante. En otras palabras, era un hombre, otro hombre, creado antes de Adán. Esto es lo tremendo. Y era la corona de la creación, era la corona de los animales, o el ser, ¿cómo se llamaría? La versión más avanzada. Versión más avanzada de entre los animales. Era ese ser llamado ser pensante y caminante, que aunque era una bestia, se miraba. No existía el hombre, ¿oyeron? Dios no le había hecho a Adán cuerpo de carne, y aquí estaba un ser que se miraba como un hombre. ¡Wow! Y viene Dios y cuando le hace el cuerpo de carne a su hijo Adán, se lo hace igualito al de serpiente. Y por eso en el Edén había 2 hombres, y con razón ese candidato le llegó a soplarle el oído a Eva, como dicen por ahí cuando un hombre enamora a una mujer. Y con razón Eva no pegó la carrera cuando le habló. Si hubiera sido como lo pintan al diablo por ahí, o a serpiente, que un animal con pate chivo y cola de chivo y cabeza de chivo, y con todo el respeto para mis amigos los chivos, ¿entiende? Hermano, hubiera pegado la carrera cuando lo vio. No, ella estaba familiarizada con ese ser. Pudo engendrarle un hijo. Eso significa que consanguíneamente había afinidad, o sea, igualdad o compatibilidad. Que el gen de serpiente pudo engendrar el óvulo de Eva. Y salió un serpientico llamado Caincito, salió Caincito, que debe haber pesado quién sabe cuántos kilos, porque imagínese usted. Y cuando creció, wow, tremendo prócer, tremendo. Hermano, quítese de la cabeza que una culebra enrollada en un árbol engañó a Eva dándole una manzana, y que cuando Eva le echó mordió la manzana, ¡plum!, se volvió pecadora. Esa es una historia de niños de kindergarten. Esto es una historia para los niñitos allá de escuela. Ya usted y yo hemos crecido. Vamos a la realidad. En Génesis 3, donde está la caída, es un lenguaje simbólico.
tenemos una pregunta allí que nos va a sacar de serpiente. ¿La Iglesia Católica Romana es la ramera de todos los tiempos? ¿Ah? ¿Y está en ella la perversión de Jerusalén? Hermanos amados, pues la Biblia no dice eso. La Biblia nunca dice la Iglesia Católica es la gran ramera. Nunca. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Yo no he visto que la Biblia diga que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis. Yo nunca lo he leído. Yo lo que he leído es en Apocalipsis 17 que hay una mujer que está borracha y tiene un cáliz es una copa de oro llena, y que ella está borracha. Lo que tiene en esta copa no es aguardiente, no es licor, es la sangre de los mártires de Jesucristo. Porque esa mujer, que es una mujer muy hermosa, nos presenta Apocalipsis 17, es una mujer muy hermosa, y que está borracha con la sangre de esos mártires, porque ella ha matado a los mártires de Jesucristo. Esa mujer los ha matado, y esa mujer está sentada sobre una bestia color sangre. Bermejo es color vino tinto o color sangre, y que ella está borracha y que tiene en su cabeza, tiene 7 cabezas, y en las cabezas tiene 7 coronas, y tiene un nombre que dice Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las fornicarias, de las abominaciones de la tierra. Eso es lo que dice, pero allí no dice nunca que es la Iglesia Católica. ¿Está claro para ustedes? Que se entienda bien lo que estoy hablando. Nunca dice allí que es la Iglesia Católica. Habría que ver qué dice la revelación de Dios. Habría que estudiar eso. No dice el nombre, pero lo describe. Dígalo usted. Bueno, no dice el nombre católico, pero da una descripción allí, pues. Sí, en símbolo, pues. ¿Ves? Como que No se les olvide que la Biblia está escrita en símbolos. Es como... Porque, perdón usted, hermano, es que Dios escondió sus verdades. Dios escondió sus verdades para que el que tenga revelación lo vea y lo entienda. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 13, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia. El que tenga revelación. Yo no sé si usted tendrá revelación. Yo no sé si el Espíritu Santo se lo muestra a usted. Yo sé lo que a mí me ha mostrado. Pero, mire, ahí está. Para la mente que tenga sabiduría. También dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, la Biblia está escrita en símbolos. Nunca vas a encontrar esta iglesia es del diablo, la iglesia tal. Nunca lo vas a encontrar así, porque está encubierto, se lo vengo diciendo. Todas estas verdades están encubiertas en la Biblia, y usted y yo la vamos a entender porque el Espíritu Santo nos lo revela. Y cuando usted lo vea, usted va a decir, Dios mío, ese es un sello abierto. Un sello abierto es cuando usted entiende la palabra y le he revelado. Estaba sellado, pero el Cordero te lo abrió el sello. Entonces yo le pediré a Dios que el Cordero te abra el sello y te explique si eso es que la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Está claro? Mire cómo uno tiene que hablar disfrazadamente. Y voy a decirle algo, nosotros tenemos que entrenarnos a hablar así, porque las leyes que vienen sobre estos países, sobre nuestro país, solo Dios sabe quién va a llegar
y va a cambiar aquí las leyes y las va a poner estrictas, y el que hable una cosa así lo van a meter preso. Yo no sé si ustedes ya han visto las noticias y ya se sabe que en Rusia, lo que sería el Congreso allá, dispuso ya una ley para prohibir las religiones en Rusia. Yo no sé si ustedes saben que el mensaje, lo que imprimen los hermanos, grabaciones, la voz de Dios, fue prohibido en Rusia. En Rusia no se puede hablar de este mensaje ahorita mismo. No se puede hablar, no se puede, así como nosotros tenemos esta libertad ahorita de hablarlo así, este mensaje, ya hay una ley que prohíbe divulgación todo de este mensaje en Rusia. Sépalo, sépalo. Los hermanos Grabaciones de la Voz de Dios no pueden trabajar en Rusia, llevar literatura a Rusia, cinta, nada de eso. El gobierno ya rechazó eso y el mensaje está proscrito en Rusia. Saque la cuenta. Y esto que estoy diciendo lo digo porque ya es noticia de dominio público. Ya se sabe. Así que, y esa ley viene para el mundo entero y ya hay países que le están aceptando leyes como esa. Y la pregunta mía, con aras de que terminemos esta transmisión, es ¿cuán cerca estamos del fin? De la apertura. Esto no es que va a venir, esto ya está aquí. Y nosotros que estamos hablando de estas verdades aquí con estas predicaciones, uno se mete aquí con todo y toca de todo. Y hay gente, así como usted, mi hermanita y hermano, está viendo y gozándose, hay otros que nos están mirando y nos están ya planeando cómo es que nos van a cortar la cabeza. Sépalo, sépalo. Sabemos y estamos conscientes del riesgo que estamos corriendo al hablar de estas cosas. Sépalo. Porque lo que va, el mundo va, es a eso, a un nuevo sistema que va a controlar las religiones. Sépalo. Así que mientras llega eso, aprovechemos de hablarlo, de decirlo, pero eso sí, tengamos mucho cuidado de hablarlo hasta donde podamos. Sin embargo, igualito que el Señor Jesucristo, cuando lo quisieron condenar, buscaron testigos falsos y lo condenaron. Los testigos falsos, separó un testigo falso y tergiversó lo que el Señor había dicho. Y el testigo falso se paró y dijo: un día este hombrecito, estando en el templo, dijo que destruyeran el templo, que él en 3 días lo volvía a edificar. Torcieron lo que el Señor había hablado. El Señor nunca se refirió a que destruyeran el templo de Salomón y él lo construyó en 3 días. El Señor dijo: destruid este templo. Porque él sabía que ellos lo iban a destruir cuando lo crucificaran. Pero él les dijo: en 3 días lo voy a volver a edificar. Y exactamente lo volvió a edificar de tal manera que ese cuerpo en la cruz botó toda la sangre. El corazón se paralizó, los pulmones se le pegaron a los huesos, porque ese cuerpo murió. Sin embargo, al 3er día recibió vida, que ya no era vida biológica, ya no era vida porque no tenía sangre, era vida sobrenatural. Y esa vida es la que Dios nos promete a nosotros en la transformación. Que Dios nos bendiga. Con esto estamos terminando. Tenemos que terminar porque ya, Padre mío, es la hora final. Este conversatorio está muy bueno, muy maravilloso. Continuará. Diga algo para terminar.
Bueno, Dios les bendiga. Verdaderamente que todavía quedan muchas preguntas, seguramente. Todavía quedan, ¿verdad?, muchos puntos que hablar. Todavía quedó hablar de lo que es, o detallar, que seguramente, si Dios da la gracia y la bendición, Yo pienso que ¿verdad?, en la semana podemos sellos, seguir hablando. se podía hablar sello por sello. Sí. Sello por sello. Sí, Este es mi sí, deseo porque- y este es mi propósito. sí, ¿Escucharon eso? sello Hablar por sello. por sello. Correcto. Pues porque, yo recuerdo una vez que usted predicó los sellos y lo predicó sello por sello y de verdad que todavía tengo esas grabaciones. Todavía las tengo desde el 2007 cuando usted predicó los sellos. Cuando usted llegó fue eso, ¿verdad? Cuando yo llegué, sí, yo llegué cuando usted estaba predicando los sellos y después la volví a escuchar todas. Y usted predicaba un domingo un sello y en los días de la semana lo repasaba ese sello. Y el siguiente domingo predicaba otro sello. Predicaba otro sello, correcto. Entonces, de verdad que en una sola predicación es muy difícil hablar de todos los sellos. Usted hizo lo que es un resumen de todo. Pero seguramente que, Uno nunca lo habla como, no. nunca lo abarca completo. Pero sería bueno que si Dios da la gracia y Dios permite que se hable sello por sello para de alguna manera expandir o tener algo más, un panorama más abierto pues sobre eso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Ustedes me van a ayudar para que podamos abordar esos sellos y hablarlos y conversarlos. Sobre todo, esta parte de conversarlo es muy interesante, muy importante. Dios en esta cuarentena nos ha permitido unas bendiciones que nunca nos íbamos a imaginar. ¿Cuándo yo iba a imaginarme que yo iba a predicar y después me iba a sentar con la congregación, aunque sea amigos invisibles, que uno no los ve, amigos invisibles? ¿Y cuánto yo iba a imaginar que después de predicar me iba a sentar como hoy que prediqué? ¿Cómo cuánto tiempo prediqué yo, hermano Argento? Tú no sacas la cuenta. Como hora y media prediqué yo. Y después sentarme a conversar sobre lo que uno predica. Primera vez que yo veo eso, hermano. No, y que pregunten, que los hermanos... Y que los hermanos preguntan. Darle la oportunidad a la gente de que pregunte, de que hagan preguntas, de que comenten. Maravilloso. El hermano Branham lo hacía así. De hecho, el hermano Branham cuando predicó de los sellos, él el primer domingo predicó Dios en simplicidad, pero el segundo domingo predicó preguntas y respuestas sobre los sellos, y fue en la noche cuando predicó el séptimo sello. Entonces a él le gustaba, y yo veo que el hermano Branham cada vez que predicaba una serie de cultos hacía un culto de preguntas y respuestas, y él dijo en uno de esos cultos, él decía que eso servía para medir el grado de hasta dónde había llegado el mensaje. ¿Cómo era que decía, hermano Frey? Para medir el nivel justamente para hacer contacto con la iglesia, a ver si había sido entendido, y para medir el nivel de la iglesia, pues también sirve para eso. Sirve para eso, ¿verdad? Entonces, Y ahorita también estaba viendo esto. Se habló, hicieron preguntas sobre la simiente de la serpiente, sobre la Apocalipsis 17 y esos detalles. Eso no nos saca de los sellos, porque cuando el profeta está hablando, predicando sobre los sellos, en realidad en las últimas páginas de repente duró, digamos, 15, 20 minutos. Ajá, 15, 20 minutos Con el sello. hablando sobre el sello, y las 2 horas y pico del resto hablando sobre la simiente de la serpiente, Sí. sobre la gran ramera y sobre todas esas Cuando cosas. yo me salgo del tema y me dura un rato, y luego llego al tema y hablo 10 minutos, entonces yo, pero es que el maestro mío era igual. Sí, pero es que no se salía del tema, porque también ahí en los sellos vemos que esas verdades son parte de los sellos como tal. Y es el entender, vuelvo a esto, repito esto, no es el misterio, no es esa cuestión así que uno mismo se pone como un muro, como algo impenetrable allí al ver, no, pero es que ese primer sello, ¿qué es eso de un jinete? ¿Qué es eso de un caballo? ¿Qué es eso de un arco? ¿Qué es eso de una flecha? Si vemos de verdad que el profeta utilizó muy pocos minutos de su predicación para hablar específicamente sobre eso, y gracias a Dios que lo hizo. Pero en realidad es reconocer quiénes somos nosotros dentro de ese libro de la redención. Es reconocer lo que la palabra de Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y para eso nosotros tenemos que entender
la revelación de la serpiente, el pecado original, el bautismo bíblico, todas esas cosas tenemos que entenderlas para poder posicionarnos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso es que no nos hemos salido de los sellos. Y una sugerencia, es una sugerencia que por lo menos si se va a hablar de los sellos y estamos en este tema, si les recomiendo pues que lean el compendio de los sellos, porque ahí está muy bien el resumen sobre los 7 sellos. El compendio de los sellos ya va como más puntual a qué se refiere cada sello. Muy bien, entonces aquí tenemos hasta pastores que están conectados, han estado conectados con sus iglesias. Increíble. Quiero saludarlos desde Chile, aquí mismo en Venezuela. Pastores que han estado conectados con nosotros y sus congregaciones en estos cultos. Ahí están unos diciendo, hermano, todavía estamos aquí, queremos más. Santo Padre, imagínense ustedes. ¿Ah? No, gracias a Dios que hoy la luz ha sido fiel. Gracias a Dios, aleluya. Qué bendición. Así que Dios les bendiga a todos los que han estado allí pendientes. Escuchen este mensaje, analicen esta palabra, escuchen la sugerencia de mi hermano Argeri, estudien los sellos. Hay un compendio sobre los sellos. Está resumido, ¿verdad? Estudien estos temas. Por aquí está una hermana, una preciosa hermana de allá de Panamá, que ella dice, hermano, yo estaba muy pendiente porque usted anunció que iba a hablar de los sellos. Y bueno, ahora justamente antes de la, ¿cómo se llama esta? La pandemia, la cosa esta. Y bueno, ahora es que estamos anunciando y con la ayuda de Dios vamos a ir hablándolo sello por sello. Y quiero saludar a esta preciosa hermana allá en Panamá y decirle que estoy orando mucho por ella, por usted mi hermana y por su esposo y por sus hijitas. Y animándola a mi hermana que siga fiel al Señor, que Dios le bendiga. Es una preciosa familia venezolana que están allá y a través de estas transmisiones han sido restaurados, hermanos. Ya antes ellos estaban oyendo estos cultos, pero ahora es como que la gloria es para Dios, se les ha abierto más la bendición del Señor. Dios los bendiga, vamos a estar de pie entonces para ser despedidos. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Aquí está una hermana diciendo que ella no sabía esa parte, cómo le hizo Dios el cuerpo a serpiente y a Adán, el cuerpo de carne, ¿verdad? El cuerpo de carne. Bueno, preparémonos para una adoración. Vamos a adorar al Señor antes de despedirnos. Uno se pone a pensar, uno como predicador y pastor, que después de la palabra hay algo que tiene que venir a nosotros y es un examen interno a la luz de la palabra que hemos escuchado. Un examen que tenemos que hacernos después que oímos la palabra, un análisis, un examen en donde uno entra en comunión con Dios y a la luz de la palabra que he escuchado para tomar decisiones en la vida, para dar pasos, para corregir fallas. Cuando el Señor le ha hablado a uno lo que el Espíritu Santo le habló, entonces es el momento de uno ponerse en las manos del Señor y decirle al Señor que lo perdone. Si el Espíritu Santo le corrigió algo, entonces decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a corregirlo. Y por eso yo quiero hablarle a usted, mi hermanito y mi hermana, ya para terminar. Si el Espíritu Santo le habló a su corazón, si Él te enseñó, gloria a Dios. Si el Espíritu Santo te explicó la palabra, bendito sea Dios. Si has tenido un entendimiento mejor de la palabra de Dios, si esta palabra ha servido, si esta predicación y conversación, si ha servido para que conozcas mejor al Señor, entonces eso es nuestro gozo y alegría, pero es la gloria para Dios. Si el Espíritu Santo te ha corregido, te ha reprendido, si el Espíritu de Dios te constriñe para que le seas más fiel, para que vivas más para Dios,
Entonces, tome ese paso, mi hermano, tome esa decisión. Haga lo que el Señor le dice. Si alguna vida estuviera en alguna parte que el Espíritu Santo le ha constreñido para que se arrepienta, para que se restaure, para que se reconcilie, yo también pido por usted, mi hermano y mi hermana, que la vida suya sea arreglada con Dios. Y ahí donde usted está, yo le pediría que usted tome su decisión por el Señor y se disponga a vivir más cerca para Dios. Hágalo, mi hermano. A lo mejor usted es un hijo de Dios que quizás no ha querido comprometerse seriamente con Dios y Dios te lo está demandando. Mejor será que lo hagas, porque cuando uno es de Dios no se le va a poder escapar. No te vas a poder escapar de Dios. Dios te está persiguiendo, inquietando, lidiando contigo. Recuerda que hay un tiempo donde ya será el momento crucial y definitivo para tomar tu decisión. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Oraré por usted, que Dios te bendiga, que Dios te restaure y que tomes decisiones firmes, concluyentes y definitivas para Dios. Lo importante es que tu alma sea salva, que tú te rindas en la mano de Dios y que el Espíritu Santo te bendiga. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Lo que nos mueve a hacer todo esto es que alguna alma sea bendecida. Que no, algún alma, aunque sea uno solo, que sea bendecido. Eso será nuestro gozo y nuestra alegría, y la gloria será siempre para nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido dada, ha sido conversada en esta tarde. Gracias te damos, Señor, por cada vida que está al alcance de tu Espíritu Santo. Gracias por cada persona que oirá esta palabra. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo los reclame, que tu Espíritu Santo los traiga, que son tuyos, Padre, y que tú mismo estás lidiando con ellos. Encárgate de la vida de cada uno de ellos, obra en sus corazones, redargúyelos, repréndelos, libértalos, desátalos, oh Dios. Quítales toda atadura, quítales todo lo que estorbe, Señor, y que la simiente predestinada que esté en ellos brote para vida, y que sean salvos, y que se arrepientan, que caminen en la verdad de tu palabra. Bendícelos y ayúdalos, fortalécelos y guárdalos, enséñales tu camino y libértalos, y dales una vida digna para ti. Dales una vida de servicio y de fidelidad a tu palabra. Sea así como te lo pedimos. Bendice a cada vida, dales tu bendición, bendice los hogares, bendice las familias, bendice a los padres, los esposos, los hijos, bendice a todos y guárdalos, Padre. Señor, que tu provisión sea con ellos, que tu bendición esté para darles el alimento y el sustento diario, que tus bendiciones estén para cuidarlos y guardarlos de este virus, de esta infección, este mal. Guarda los hogares, guarda las familias. Padre, te pedimos por nuestros hijos, nuestros seres amados, nuestras familias, aún nuestros nietos y nietas. Guárdalos, Señor, en el lugar donde estén y líbralos de este virus y de esta infección y de este mal. Guarda nuestra familia que está en otros países. ¿Cuántos de nosotros tenemos seres amados en estos países? Señor, cuídalos y guárdalos. ¿Cuántos de nuestros conciudadanos están en estos países pasando crisis? Señor, cuídalos, ayúdalos, sálvalos, líbralos. Bendícelos, provee para todos, Padre. Tus bendiciones sean con tu pueblo. Cuántas vidas necesitan de tu protección y de tu ayuda. Oramos para que tu salvación llegue a ellos, para que sean librados, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.